días, buenas tardes y buenas noches a todos. Me llamo Kalpana Christianopi y soy consultadora en cuidado crítico en el hospital en Dubái. Gracias por invitarme a hablar acerca del uso de plasma convaleciente en COVID-19. No tengo ningún conflicto de interés para efectos de esta charla y este es el vistazo de mi charla. Voy a hablar acerca del uso de plasma convaleciente en COVID-19, el mecanismo de acción, perfil de seguridad. Vamos a mirar algo de la evidencia en contra y a favor del uso de plasma convaleciente y finalmente algunos de los desafíos que estamos afrontando actualmente. ¿Qué es plasma convaleciente y cuál es la terapia? Esta terapia no es nueva, ha sido utilizada durante varias décadas ya, desde principios del siglo XX. Es una estrategia de inmunización pasiva utilizada para prevenir y manejar la infección severa causada por virus o por bacteria. ¿A qué se refiere plasma convaleciente? Básicamente es sacar el componente acelular del plasma de la sangre de un donante ABO compatible. Es un paciente que se ha recuperado de una infección SARS-CoV-2. Tiene anticuerpos contra los antígenos SARS-CoV-2. Se infunde en un paciente infectado con SARS-CoV-2 y la idea es neutralizar el patógeno y erradicarlo. ¿Cómo funciona? El principal mecanismo de acción es donde los anticuerpos neutralizantes se ligan a los picos de la superficie del virus y previenen la interacción del virus a los inhibidores, que se sabe que es un principal mecanismo de acción, o incluso bloquear los cambios de esta proteína de picos y previene la fusión del virus a la membrana del huésped. Sabemos que el plasma contiene muchas otras sustancias aparte de los anticuerpos neutralizantes y algunas de las sustancias se muestran en este diagrama aquí: albúminas, citoquinas antiinflamatorias. Sabemos que el COVID-19 es una enfermedad inflamatoria, sabemos que es una enfermedad protrombótica, sabemos que hay ciertas sustancias que se generan dentro de los pacientes que son protrombóticas, por ejemplo, la articardiolipina. Entonces, cuando se infunden estos anticuerpos, ocasionan inmunomodulación. Entonces, es otro mecanismo por el cual el plasma convaleciente actúa es a través de la inmunomodulación. La inflamación de estas citocinas y estos anticuerpos bloquean algunas de las citocinas, bloquean el complemento e incluso bloquean otros anticuerpos tales con el anticardiolípido. Suprimen no solamente la inflamación, incluso suprimen la actividad protrombótica también. Otro mecanismo importante que creo que seguramente es más útil es lo que se conoce como ADCP, que es citotoxicidad dependiente de anticuerpos fagocitosis. Creo que esto juega un rol importante en el control de la enfermedad. El plasma convaleciente también contiene varios otros anticuerpos no neutralizantes que se enlazan con el virus. No necesariamente afectan la replicación, pero pueden ayudar en la recuperación del paciente o incluso pueden dar profilaxis contra la enfermedad. Aparte de controlar la inflamación y reducir la trombosis, el plasma convaleciente tiene efectos en la energía innata, disminuyendo la inflamación, como ha sido descrito en esta diapositiva. Sin embargo, el uso de plasma convaleciente tiene sus riesgos. Afortunadamente, la mayor parte de los eventos adversos que han sido reportados han sido leves, incluyen cosas como fiebre, brote, eritema, controlado fácilmente con paracetamol y antihistamínicos. En pacientes críticamente enfermos en la UCI con falla respiratoria, la lesión pulmonar aguda, relación con transfusión. Al infundir plasma en estos pacientes puede empeorar su falla respiratoria a través de sobrecarga circulatoria o a través de empeorar una lesión pulmonar.
Otro efecto adverso que se ha mencionado, por lo menos en las primeras etapas, es el realce dependiente de anticuerpos, que es un proceso por medio del cual uno tiene el anticuerpo neutralizante que aumenta la entrada del virus a las células del huésped, por lo tanto empeora la lesión pulmonar. Este es un mecanismo que ha sido reconocido ampliamente en otros virus, por ejemplo en VIH, pero no tanto en coronavirus con base en la experiencia del SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Este es un estudio publicado recientemente con 5.000 pacientes donde el plasma convaleciente se utilizó con base compasiva para COVID-19. Entonces, este estudio confirmó que es una terapia segura. Las posibilidades de tener eventos adversos era de menos de 1%, y en este estudio los pacientes tuvieron sobrecarga asociada a transfusión. Tal y ocurrió en 11 pacientes y reacciones alérgicas solamente en 3 pacientes. Entonces, en general, esta estrategia parece ser una terapia segura. Como mencioné antes, la plasma convaleciente no es algo nuevo, ha sido utilizado desde 1800 inicialmente para tratar difteria, y desde esa época ha sido reconocido que el plasma especialmente inmune neutraliza los patógenos, pero también da propiedades inmunomoduladores que hace que el recipiente pueda fachar contra reacciones excesivas inflamatorias producidas por el agente infeccioso, y con las décadas ha sido utilizado en varias epidemias y pandemias ocasionadas por otras enfermedades, y creo que llegó a la luz en la pandemia de la influenza española entre 1820 y 25, donde se utilizó extensamente y se confirmó en un metaanálisis reciente publicado en 2006 que mostró una reducción general y una tasa de fatalidad, especialmente cuando se utilizó tempranamente en el curso de la enfermedad. Más recientemente se utilizó en SARS-CoV-1 a principios del 2000 y más recientemente en influenza A H1N1 en 2009. Y durante este estudio, el plasma convaleciente demostró reducir la carga viral en el tracto respiratorio, disminuyó la respuesta de la tormenta de citocinas, y también las probabilidades de muerte disminuyeron hasta en un 80% en el estudio. Un metaanálisis de 30 estudios involucrando todo lo de SARS-CoV-1 y pacientes con influenza, que mostró una reducción significativa en mortalidad hasta de 5% si la terapia se utilizaba en las primeras etapas. ¿Qué pasa con otras enfermedades virales? Más recientemente se utilizó también en otras enfermedades virales, tal vez como MERS y ébola, y la OMS la recomendó como terapia empírica para el ébola. Desafortunadamente, el beneficio terapéutico no fue conocido en pacientes con ébola. El plasma se utiliza en COVID-19. Entonces, la evidencia para esto básicamente vino de una serie de casos de la China publicado en JAMA a principios de abril. Esta serie de casos involucró 5 pacientes. Los 5 pacientes estaban en ventilación mecánica en el momento del tratamiento. Todos habían recibido medicamentos antivirales y esteroides. Entonces, la dosis de plasma recibida por estos pacientes era de 300 a 250 mililitros, 200 a 250 mililitros. Recibían 2 dosis y la titulación era de 1 en 1000. Entonces, después de la transfusión del plasma, lo que querían era mejoría en los síntomas clínicos, especialmente mejoría en la fiebre, mejoría en la oxigenación, disminución en la severidad de la enfermedad. Pudieron retirar a los pacientes de la ventilación mecánica y extubar, incluso dar el alta a los pacientes. Casi 3 pacientes fueron dados de alta del hospital en el momento de esta publicación. También observaron disminución de la carga viral. Esta es otra serie de casos publicada de la China, esta vez 10 pacientes. La severidad de los pacientes era menor en comparación con la serie de casos anterior, y la dosis de plasma convaleciente era de 200 mililitros una sola dosis, y la
La titulación de anticuerpos era de 1 en 640. Lo que mostró era mejoría en la oxigenación, aumento en el conteo de linfocitos, disminución en la inflamación en forma de disminución en CRP, mejoría en hallazgos radiológicos en el día 7, mejoría en la carga viral y lo más importante, ninguno de los pacientes tuvo ningún evento adverso serio durante el estudio. Este es el único estudio aleatorizado controlado que ha sido publicado hasta ahora con respecto a esta intervención. Este incluyó 103 pacientes. El desenlace primario fue tiempo a la mejoría clínica, 103 días definido con si el paciente era dado de alta vivo, reducción en el puntaje de 6 en la escala de severidad, de desenlaces secundarios, incluida mortalidad 28 días, tiempo al alta y la tasa de conversión de PCR de positivo a negativo a las 72 horas. Ninguna diferencia entre los dos grupos en términos de los desenlaces primarios, pero cuando hicieron un análisis de un subgrupo, los pacientes con enfermedad severa tuvieron, esos pacientes que recibieron plasma convaleciente les fue mejor a los que tenían enfermedad severa, pero cuando miraron pacientes con enfermedad mortal no tuvieron diferencia en los desenlaces primarios ni secundarios en cuanto a mortalidad 28 días, pero el tratamiento con plasma convaleciente se asoció con versión negativa del PCR viral a las 72 horas y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, a pesar del beneficio terapéutico positivo y los efectos secundarios mínimos, hay algunos desafíos que actualmente no quedan claros y uno de estos es el momento, el tiempo, cuando darlo. Sabemos que los pacientes con COVID-19 tienen viremia que puede durar hasta una semana y después comienzan a tener respuesta inmune que dura 10 a 14 días. Entre más temprano, mejor, pero la pregunta es ¿qué tan temprano? Muchos de los estudios que han sido utilizados, que han utilizado plasma convaleciente, han utilizado 15 a 16 días desde el inicio, entonces hasta ahora no sabemos cuándo darlo. El otro desafío es qué nivel de anticuerpos neutralizantes son los óptimos. Sabemos que los anticuerpos neutralizantes son vitales para la aclaración del virus, no sabemos cuál es la dosis. Si miramos las recomendaciones de diferentes agencias regulatorias, por ejemplo, la Comisión Europea recomienda titulación de 1 en 320, mientras que la FDA recomienda titulación de 1 en 160. Entonces ya hay una discrepancia entre las dos entidades y esto es algo que hay que resolver también. Otro desafío es la dosis. ¿Qué dosis de plasma convaleciente utilizar? Hasta ahora, de los estudios que conocemos, estos han utilizado dosis entre 200 a 500 mililitros en dosis o en esquemas únicas o de dosis doble. No hay recomendación clara. Un estudio recomendaba utilizar 3 mililitros por kilo durante 2 días y creo que esta es una buena estrategia. Es más fácil para los bancos de sangre de empacar, al igual que una buena guía para los clínicos. En resumen, entonces, damas y caballeros, el plasma convaleciente es una terapia de inmunización pasiva, tiene anticuerpos neutralizantes que se ligan a las proteínas pico e inactivan el virus y también tiene efectos inmunomoduladores. Hasta ahora los efectos secundarios parecen ser mínimos. La evidencia actual desafortunadamente se limita a algunos pocos casos y un solo estudio aleatorizado controlado. Hay muchas preguntas que todavía tienen que resolverse. El tiempo, las dosis, los niveles de anticuerpos neutralizantes que son los óptimos y hasta que tengamos más respuestas, el uso del plasma convaleciente debería limitarse al entorno de investigación. Actualmente hay cerca de 24 estudios clínicos registrados en el uso de plasma convaleciente. Entonces tenemos algo que esperar en el futuro. Muchas gracias por su atención.